Hola, buenas tardes. Espero que estéis todos sanos y cómodos en casa y que podáis estar un rato disfrutando de esta conferencia y olvidando durante unos minutos este exigido confinamiento que estamos de alguna manera sufriendo por esta terrible pandemia vírica que nos asola. Desde la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones y también desde el Observatorio de Religiones Comparadas, uno en la Universidad de Madrid, en la Complutense de Madrid y otro en la Universidad de Sevilla, queremos acercaros este mundo académico e investigador de las religiones y bueno, pues acercaros un poco a un mundo que pretenda comprender mejor, comprender mejor los vínculos que se producen entre nuestra historia, nuestra psicología, nuestras políticas y nuestras sociedades. En la charla de hoy 27 de marzo, os quiero acercar a conocer mejor el vínculo que hay en la política internacional más actual. Me refiero a la que se da entre la política norteamericana, muy unida al cristianismo evangélico en su rama más conservadora, y a las políticas neoliberales en materia de economía, junto con el sionismo contemporáneo que defiende la idea de un gran Israel, con la anexión de los territorios palestinos, bajo la idea de ser todo ello una antesala de, por un lado, para el cristianismo evangélico, la segunda llegada del Mesías, de Jesús de Nazaret, y por otro lado, para el mundo sionista ortodoxo, la llegada del verdadero Mesías. Desde la presidencia de Donald Trump se han dado una serie de cambios importantes en materia política y de reconocimiento de una serie de cuestiones que preocupan en Oriente Medio. Por un lado, se ha producido el traslado de la embajada norteamericana desde Tel Aviv a Jerusalén, lo que sería un reconocimiento de la ciudad santa como la capital del Estado de Israel. Ciertamente es la capital de facto, puesto que allí está la Knesset, el Parlamento judío, pero esto no es un hecho reconocido por la inmensa mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas. También Estados Unidos ha reconocido la anexión de ciertos territorios de Israel desde la Guerra de los 6 días, como son los Altos del Golán y el lado este de la Ciudad Santa, junto con el asentamiento de las colonias en Cisjordania. También, por último, ha elaborado un controvertido plan que se denomina el Acuerdo del Siglo, que respalda pues, los intereses claves de Israel en esta región. Hay que saber que tanto Estados Unidos como otros países que también han querido acercar sus embajadas o lo han hecho ya, como Guatemala o como el Brasil de Jair Bolsonaro, pues son países también del ámbito evangélico, que sus presidentes son evangélicos o bien reconocidos o bien que están en un limbo entre, como es el caso de Bolsonaro, entre el catolicismo y el cristianismo evangélico. Ahí podéis ver una imagen de Bolsonaro siendo nuevamente bautizado por un pastor evangélico en las aguas del río Jordán, junto al mar de Galilea en Israel. También podéis ver una imagen de una macro iglesia evangélica en Guatemala. Es muy característico del mundo evangélico estas grandes iglesias donde se producen unos grandes ritos religiosos, y también podéis ver la imagen de una famosa telepredicadora conocida como Paula White, que es además asesora dentro del equipo de asesores del mundo evangélico del presidente norteamericano Donald Trump. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas del cristianismo evangélico para poder entender un poco cómo es, o por lo menos para tener una pequeña base, ¿no? Simplemente deciros que se origina a partir de la Reforma Luterana en Alemania, Inglaterra y después en Estados Unidos, y es un movimiento plural, es un movimiento que tiene pues, diversas ramas, ¿no? Todas ellas, de todas maneras, reconocen que en los textos bíblicos se muestra el camino de la salvación por la gracia y a través de la sola fe en la expiación de Jesús de Nazaret.
Algunos de estos principios básicos de la Iglesia evangélica son, por ejemplo, el bautismo del creyente adulto, también la cuestión milagrosa, ¿no?, que está muy presente en la vida de los creyentes, pues por ejemplo, curaciones o éxitos académicos o profesionales, o conseguir acabar con una adicción, como puede ser pues, adicción a las drogas o al alcohol, serían ejemplos pues, de esta intervención de Dios con la fe y la oración por el Espíritu Santo. El culto en las iglesias evangélicas es más bien un culto informal, no es una liturgia clara, y por lo general las iglesias evangélicas son administradas y dirigidas por un pastor. El culto tiene dos partes principales, una sería la alabanza, que se suele acompañar de música y cantos, que pueden ser pues, desde rock and roll o el famoso gospel o bueno, otros, o música clásica, y también tiene que haber un sermón del pastor. No siempre, pero a veces también se acompaña de una comunión. Por la parte que nos interesa y para comprender mejor todos estos aspectos, hay que destacar también la vinculación que se produce entre capitalismo y ciertos movimientos evangélicos en lo que se conoce como un controvertido movimiento dentro de las iglesias evangélicas, que es el movimiento de la teología de la prosperidad. Este movimiento, que se inició en la época de los años 80 a través de diversos telepredicadores, lo que vendría a ser es una especie de creencia religiosa controvertida, ya digo, dentro del mundo evangélico y del mundo protestante, que sostiene que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios. Se maneja dentro de un discurso muy positivo y que defiende que las donaciones a causas religiosas aumentan la riqueza material de uno mismo. O sea que al final hay una especie de compensación divina, ¿no? La teología de la prosperidad ve en la Biblia un contrato entre Dios y los humanos. Si los humanos tienen fe en Dios, Él les dará seguridad y prosperidad. Además, también la doctrina resalta la importancia del poder personal y tiene la característica de que genera todo un movimiento de literatura, de autoayuda, de libros de emprendimiento empresarial y de enriquecimiento rápido y de actitudes positivas. Para comprender mejor también todas estas cuestiones que nos atañen, tenemos que presentar brevemente lo que sería el marco histórico de este cristianismo evangélico. Va a tener una importancia un evento histórico que va a ocurrir entre los años 1790 y 1840, conocido como el segundo Gran Despertar. Esto, bueno, pues vendría a ser una especie de momento de gran movimiento de predicaciones y de predicaciones en masa que van a provocar en los oyentes la sensación de la revelación personal y de la necesidad de salvarse a través de Jesús. Son movimientos, los grandes despertares son movimientos de un cristianismo muy personal, intensamente personal, que fomenta un profundo sentido de convicción espiritual y de la redención. Se fomenta la introspección y también se fomenta el compromiso de una nueva norma o de una nueva forma de moralidad personal. En este movimiento se genera además una profunda misión personal para acercar el mensaje a las masas, y este mensaje se acercaría también a masas de todo tipo, ¿no? A los esclavos, a los distintos grupos de población, pero siempre desde una noción individual de salvación, no de una salvación en grupo. Esta noción individualista de salvación se va a fusionar con las políticas liberales de libre comercio que atacan la intervención del Estado en la esfera privada. También se va a producir un ataque de esas agrupaciones o esas grandes comunidades religiosas jerarquizadas como la de la Iglesia Católica. El inicio de estas ideas va a ser vinculado con la idea también de la creación del Estado de Israel a través de una serie de corrientes que tienen una fuerte carga apocalíptica, que se inician con un predicador de origen anglo-irlandés conocido como John Nelson Darby.
Este predicador, Nelson Darby, va a generar la idea, o va a ser el padre de una idea teológica que vamos a conocer como el dispensacionalismo moderno. Bueno, pues el dispensacionalismo moderno que luego brevemente lo desarrollaremos, va a influir sobre muchos líderes carismáticos. Uno de estos líderes será Cyrus Ingerson Scofield. Ahí tenéis una imagen de la Biblia de Scofield, que es una Biblia que va a traducir este individuo y que bueno, va a ser el texto fundamental de esta idea del dispensacionalismo, que va a generar el movimiento masivo en Estados Unidos conocido como el cristianismo sionista. Permitirme un momento hacer una breve explicación de qué es esto del dispensacionalismo, puesto que es una teoría importante que defiende que Dios ha ido desplegando distintos planes en distintos momentos de la historia humana. Pero vamos, una de las características principales de esta teoría es que sostiene que Israel como nación y la Iglesia como cuerpo de Cristo no forman un único pueblo de Dios, sino que son dos pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes. La llegada del fin de los tiempos se hará posible desde que se constituya como nación al pueblo elegido y tras una guerra contra el pueblo elegido, es decir, contra el Estado de Israel, vendrá un momento de reconocimiento mesiánico, ¿no? Esta guerra, que vendría indicada en la conocida Gran Tribulación, reflejada en el Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, haría que finalmente se reconozca por el pueblo judío el mesianismo de Jesús. Y esto daría lugar definitivamente al juicio final. El origen de esta teoría va a cobrar mayor fuerza conforme va avanzando el siglo XIX, y la unión de estas teorías con el factor del capital se va a hacer efectivo a partir de la difusión fundamental en todo esto de Dwight Moody y del apoyo de un filántropo conocido como William Blackstone, que va a ser su mentor económico. Además, va a ser también Blackstone un defensor ferviente e impulsor también de la creación de un Estado para los judíos en el territorio palestino. También va a impulsar una serie de nociones dentro de la derecha norteamericana que vinculaban el socialismo y el creciente laicismo, junto con la corrupción financiera y los monopolios económicos, con los síntomas de degeneración moral y de proximidad también del fin de los tiempos. Este binomio de predicador y filántropo, defensor a ultranza de las libertades individuales como vías de salvación, va a ser un tópico repetido a lo largo de todo este tiempo. Además, también se van a constituir múltiples seminarios, universidades y escuelas que van a expandir estas ideas y que van a velar porque lleguen por diversos canales también a las esferas del poder. Podemos hablar también de una importancia en ciertos momentos de estas teorías, como por ejemplo va a ser en la época del New Deal de Franklin Roosevelt, que va a ser atacado por diversos predicadores evangélicos por considerar que las políticas intervencionistas del presidente norteamericano en esta época de recesión económica, pues que de alguna manera lo que esconden es una especie de voluntad totalitaria de control de las masas y que conducen finalmente hacia el ateísmo. Bueno, pues en estos ataques podemos ver pues cómo se van constituyendo también con más fuerza en el siglo XX estas teorías, y todo esto va a derivar en esta época también a lo que va a ser la constitución de una asociación muy importante en todo esto, que va a ser la Asociación Nacional de Evangélicos, fundada en 1942, y que va a tener como primer presidente al pastor Harold John Ockenga, que lo tienen en las tres fotos que hay abajo a la izquierda, pues el de la derecha.
Oquenga además va a ser uno de los fundadores del Gordon Conwell Theological Seminary, que junto con el famoso magnate petrolero John Howard Pugh, que tienen abajo a la izquierda, el de la más a la izquierda, y el archifamoso predicador Billy Graham, que es el que está justo en medio en esas tres fotos, pues van a ser los tres fundadores de este seminario que encontramos repartido por Estados Unidos, con unos campus enormes y bueno, dotado de muchos medios económicos. Los presidentes Ronald Reagan o George Bush padre, los tenéis también en la imagen, presentando bueno, pues algún discurso en esta importante asociación americana. Hay dos hechos fundamentales que tenemos que tener en cuenta también para entender todas estas ideas y cómo se van arraigando con fuerza en el Estado norteamericano, como son la visión de que el Estado israelí, que se fundó en el año 1948, era también pues, el cumplimiento de estas profecías, ¿no? De estas ideas, ¿no? Junto con la contundente victoria que también Israel va a dar en la esfera bélica en el año 1967 contra Jordania, Egipto, Siria e Irak, pues bueno, estos dos eventos históricos van a ser vistos como una gran ordalía o una especie de guerra sagrada que de alguna manera aproxima este fin de los tiempos tan esperado, ¿no? Volviendo al protagonista del que hemos hablado antes brevemente, Billy Graham, destacar que ha sido, mejor dicho, un pastor evangélico muy influyente. Empezó con la carrera del presidente Truman, pero sobre todo ha tenido éxito a través de la presidencia de Johnson, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan o Bill Clinton y por supuesto la familia Bush. Fue un gran amigo de Richard Nixon, incluso llegó a dormir en la Casa Blanca el día en que Nixon tomó posesión del cargo, y también Nixon le ofreció el cargo de embajador de Israel que rechazó por entonces. Billy Graham, que es en la foto más grande que tienen en pantalla, es el que está en medio entre el presidente Clinton y que tiene también a su lado a su hijo y luego más adelante a Jimmy Carter. Bueno, pues ha sido un predicador muy influyente. El propio Obama, que lo tienen también en la imagen, sentado junto bueno, pues a Billy Graham y a su hijo Franklin, que es también a la vez Franklin el que está asesorando en la otra pequeña foto que tienen al presidente Donald Trump. Bueno, pues la saga Graham, desde luego, es una saga muy importante dentro de la política norteamericana. Bueno, pues ya para terminar, me gustaría simplemente apuntar lo que ha conducido todo esto en la era Trump, ¿no? Con la llegada del presidente Donald Trump, hemos visto todo un despliegue mediático impresionante, ¿no? Desde, por un lado, la proyección de la película The Trump Prophecy, que se ha visto en más de 1.200 cines a lo largo y ancho de Estados Unidos, donde un bombero retirado asegura oír una voz divina que le dice, con estas palabras textuales: he elegido a este hombre, Donald Trump, para un tiempo como este, hasta el lanzamiento de un bestseller bueno, que ha creado una gran convulsión y expectación en Estados Unidos por un autoproclamado profeta conocido como Lance Walney, que denomina a Trump como el candidato de Dios en el caos o el moderno Ciro. Como dice la periodista especialista en la derecha cristiana norteamericana, Catherine Stewart, Ciro se convierte en el modelo de un no creyente señalado por Dios, que es a su vez el baluarte de los creyentes. Bueno, solamente recordar que Ciro pues, fue el que liberó al pueblo de Israel del exilio babilónico y que también, por otro lado, Ciro será el que reconstruirá el templo.
Lo voy a dejar aquí. Espero que os haya entretenido esta charla, que no os haya parecido demasiado compleja, pero claro, es un tema difícil de abordar en pocos minutos. Y bueno, pues os doy las gracias, espero que hayáis disfrutado y espero que sigáis cuidándoos desde casa y mucho ánimo para este episodio de nuestra historia que estamos viviendo. Muchas gracias.